Hola, bienvenidos a Ligurumi. Para hacer esta cabecita base, el tutorial lo vas a encontrar acá abajo en la descripción de este video o por aquí también te voy a dejar una tarjetica. Vamos a estarla tejiendo con un crochet de 2.5 milímetros y el grosor de lana que vamos a usar va a ser el mismo grosor con el que estamos tejiendo el cuerpito. Vamos a usar la puntada también en X falso y vamos a tejer bien ajustadito para que no se nos vayan a abrir los punticos. Voy a usar también unos ojitos de 14 milímetros y cuando ya tengan lista la cabecita, vuelven aquí para hacer el bordado de los ojitos. Vamos a empezar a bordar los ojitos. Voy a usar este color de lana azul rey. Recuerden que es lana, no es hilo de bordar. De por sí el grosor de la lana es el mismo grosor con el que hemos estado tejiendo el cuerpito y la cabecita. Vamos a ingresar desde acá atrás hacia adelante y voy a salir directamente en este punto. Entonces nos guiamos que este es el ras del ojito y voy a salir un punto acá al lado y acá en la parte de abajo. Ahora voy a subir y voy a ingresar acá en este puntico. Entonces me voy a guiar que es por la misma hilera. Y me voy a devolver nuevamente a este punto. Vamos a hacer otra pasada. Y ya me puedo dirigir al otro ojito. Aquí vamos a tener en cuenta que voy a salir acá en esta misma fila donde bordé acá anteriormente. Aquí ya voy a hacer mi última pasada y voy a pasar mi aguja hacia atrás. Ahora voy a bordar con el color blanco. Voy a ingresar desde atrás hacia adelante y voy a salir un puntico acá al lado. Acá voy a subir, voy a ingresar también un punto acá al lado y me voy a devolver al mismo punto. Voy a hacer otra pasada y acá ya voy a salir en el siguiente punto. Aquí me voy a dirigir a este punto que está al lado de donde ingresamos anteriormente con nuestra hebra blanca y ya voy a salir en este lado para bordar lo mismo que hicimos acá. Y aquí ya vamos a finalizar y pasamos nuevamente con la hebra hacia atrás. Ahora vamos a bordar con el color negro y me voy a guiar por esta misma fila donde bordamos acá con blanco y voy a contar 1, 2, 3 y acá en este puntico vamos a salir. Ahora voy a ingresar acá en este punto que fue donde salí con mi hebra blanca y me voy a dirigir
a este punto de acá. Entonces me guío por esta hilera e ingreso un punto abajo, acá. Bueno, aquí ya nos vamos a devolver y voy a contar 1, 2, 3 punticos y me voy a guiar por esta misma hilera y voy a ingresar un puntico abajo, es decir, acá. Y vamos a salir en un puntico de acá arriba. Vamos a hacer ahora la cejita, entonces me voy a guiar por este puntico, voy a subir 1, 2, 3 y voy a salir acá en este punto. Entonces solo me devuelvo acá un puntico. Y aquí me devuelvo por la misma hilera, bajo un puntico y también me voy a guiar por donde salí acá, o sea, por esta hilera. Y acá ya puedo ir al otro lado del ojito a hacer lo mismo. Aquí les voy a aclarar que para hacer esta ceja no voy a ingresar directamente por esta fila, sino una fila hacia la izquierda, porque siento que si la dejo a este lado se ve un poco chistosa, se ve como muy corrida la ceja. Y acá sí voy a ingresar igual que allá, entonces voy a bajar una fila y me voy a guiar por esta hilera. Y acá ya podemos dirigirnos hacia la parte de atrás. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar en la parte de acá, acá y si es necesario en esta partecita donde está azul. Una vez ya hayan pegado esta partecita, vamos a dirigirnos en la parte de acá atrás. Vamos a hacer el remate, entonces voy a hacer un nudito y voy a esconder dentro de la cabeza. Y así con todas las hebritas. Ya tenemos la cabecita lista. Por acá le apliqué un poquito de rubor y vamos a continuar tejiendo el cabello. Para el cabello voy a estar usando el color negro. Voy a hacer un anillo mágico y en él voy a hacer 6 puntos bajos. En la segunda ronda voy a hacer 6 aumentos, es decir, que me deben de quedar 12 puntos bajos. En la ronda 3 vamos a tejer tomando la hebra de atrás, vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 6 veces y nos deben de quedar 18 puntos bajos.
En la ronda 4 vamos a tejer nuevamente tomando la hebra de atrás. Vamos a comenzar con un punto bajo y un aumento. Y voy a continuar tejiendo con 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces, terminando con un punto bajo. En total nos deben de quedar 24 puntos bajos. En la ronda 5 vamos a tejer tomando el punto completo. Vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces y nos deben de quedar 30 puntos bajos. Vamos a empezar a hacer los mechones. Entonces acá ya puedo quitar este marcador. Vamos a tejer del mechón 1 al 3 de la siguiente manera. Vamos a tejer 30 cadenas. Y nos vamos a devolver con un punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto y voy a continuar tejiendo 23 puntos altos dobles. Ingreso en la cadena, hago una pasada, 2 y 3. Y así hasta llegar al punto 23. Llegamos a nuestro último punto alto doble y en la última cadenita vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a unir con punto deslizado en el segundo punto bajo. Entonces 1, 2 y unimos con punto deslizado. Y vamos a hacer los otros 2 mechones de la misma manera. Aquí ya tengo mis 3 mechones listos y vamos a continuar tejiendo del mechón 4 al 5 de la siguiente manera. Vamos a hacer 22 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, dos puntos altos y vamos a tejer 14 puntos altos dobles. Llegamos al último punto alto doble y en la última cadenita vamos a hacer un punto alto. Vamos a unir en el segundo punto bajo con punto deslizado y vamos a tejer el otro mechón de la misma manera.
Listo, aquí ya tejí mi mechón 5. Ahora, en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y vamos a tejer del mechón 6 al 8, que serían 3 mechones, de la siguiente manera. Vamos a hacer 11 cadenas y desde la segunda cadena me voy a devolver con punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, 5 puntos altos dobles, y finalizamos con un punto alto. Unimos en el segundo punto bajo con punto deslizado y vamos a tejer los otros 2 mechones de la misma manera. Ya tenemos los 3 mechones listos, ahora vamos a tejer el mechón 9 y 10, lo mismo que hicimos acá anteriormente. Entonces vamos a hacer 22 cadenas y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, 2 puntos altos, 14 puntos altos dobles, llegamos al último punto alto doble y en la última cadena vamos a hacer un punto alto. Y unimos en el segundo punto bajo con punto deslizado. Y hacemos el otro mechón de la misma manera. Ahora vamos a tejer del mechón 11 al 14, que serían 4 mechones, de la siguiente manera. Vamos a hacer 30 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con un punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto, 23 puntos altos dobles, llegamos al último punto alto doble y en la última cadena vamos a hacer un punto alto. Y unimos en el segundo punto bajo con punto deslizado. Y así voy a continuar tejiendo los otros 3 mechones. Aquí ya estoy con mi último mechón, ya voy a terminar. Y aquí no voy a unir en el segundo punto bajo, sino en el tercer punto bajo con punto deslizado. Hago una cadena y ya podemos cortar esta hebrita. Bueno, ya tejimos la primera capa de mechones, vamos a tejer la segunda capa de mechones, que va a ser en esta parte de los front loose. Y acá me voy a guiar que este va a ser mi primer punto y este va a ser mi último punto. Voy a ingresar en este punto
tomamos nueva hebra y vamos a comenzar tejiendo 19 cadenas. Y nos vamos a devolver con un punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto, 12 puntos altos dobles, ya terminé de tejer mi último punto alto doble. Ahora en la última cadena vamos a tejer un punto alto y voy a unir en el segundo punto con punto deslizado. Entonces acá este sería mi primer punto y voy a unir acá en el segundo. Ahora voy a tejer el segundo mechón de la misma manera. Aquí ya terminé de tejer mi segundo mechón. Ahora vamos a tejer del mechón 3 al 4 de la siguiente manera. Vamos a hacer 19 cadenas. Y desde la segunda cadena voy a hacer un punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto, 11 puntos altos dobles, aquí ya llegué a mi último punto alto doble. Vamos a continuar con un punto alto, y voy a terminar con un medio punto alto. Y voy a unir en el siguiente punto. No vamos a estar uniendo en el segundo, sino acá en el primero. Unimos con punto deslizado y voy a tejer el otro mechón de la misma manera que este. Ya finalicé mi cuarto mechón. Ahora voy a tejer el mechón 5, 6 y 7 de la siguiente manera. Vamos a hacer 13 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto, 6 puntos altos dobles, y vamos a tejer por último un punto alto. Voy a unir en el segundo punto con punto deslizado. Entonces 1 y acá 2 y unimos. Y tejemos los otros dos mechones de la misma manera.
Ya terminé de tejer los 3 mechones de acá, ahora vamos a tejer del mechón 8 al 9 de la siguiente manera. Vamos a hacer 19 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto, hacemos 11 puntos altos dobles, ahora vamos a hacer un punto alto y finalizamos con un medio punto alto. Y acá vamos a unir en el siguiente punto, que sería este, mi primer punto. Hacemos punto deslizado y vamos a tejer el otro mechón de la misma manera. Ahora vamos a tejer el mechón 10 y 11 de la siguiente manera. Vamos a hacer nuevamente 19 cadenas. Y desde la segunda cadena nos vamos a devolver con punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto. Ahora vamos a hacer 12 puntos altos dobles. Llegamos acá al final y vamos a hacer un punto alto en la última cadena. Y vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado. Entonces 1 y acá 2. Vamos a hacer el otro mechón de la misma manera. Este es mi último mechón y no voy a unir acá en el siguiente punto, sino acá en el segundo, donde inicié con este primer mechón. Vamos a unir con punto deslizado, hago cadena y ya podemos cortar esta hebrita. Ya que tengamos nuestra segunda capa de mechones lista, vamos a continuar con la tercera capa. Entonces vamos a tejer tomando la hebra delantera que tenemos acá. Aquí vamos a ubicarnos, este sería nuestro primer punto y este nuestro último punto. Aquí vamos a ingresar con hebra nueva. Y vamos a tejer 14 cadenas. Ahora nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto, 6 puntos altos dobles, este es mi último punto alto doble, vamos a hacer un punto alto y continúo con un medio punto alto. Y aquí vamos a unir en el segundo punto, que sería 1, 2,
y unimos con punto deslizado. Ahora vamos a hacer otro mechón de la misma manera. Ahora vamos a tejer el tercer mechón de la siguiente manera. Vamos a hacer 20 cadenas. Nos devolvemos con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, 13 puntos altos dobles, llegamos a mi último punto alto doble y vamos a continuar con un punto alto y finalizamos con un medio punto alto. Y acá vamos a unir en el segundo punto, entonces 1, 2, unimos con punto deslizado, hago acá una cadena y vamos a cortar esta hebra. Y acá voy a ingresar nuevamente en este siguiente punto, es decir, vamos a saltar un punto que sería este, ingreso en este siguiente, vamos a ingresar nuevamente hilo y voy a tejer 14 cadenas. Me voy a devolver con un punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto, 6 puntos altos dobles, y acá vamos a hacer un punto alto, un medio punto alto, acá jalamos esta hebrita y voy a unir acá en el siguiente punto. Ahora vamos a tejer el mechón 5 y 6 de la siguiente manera. Vamos a hacer nuevamente 14 cadenas. Nos devolvemos con un punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto, un punto alto, 6 puntos altos dobles, ahora hacemos acá un punto alto y finalizamos con un medio punto alto. Y vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado. Y hacemos el otro mechón de la misma manera. Este es mi último mechón. Ahora vamos a tomar estas hebritas y las vamos a pasar acá y las vamos de una vez a asegurar y a perder. Y después vamos a continuar planchando los mechoncitos, que esa sería una de las maneras para bloquear este tejido. Entonces yo voy a tomar la plancha y la voy a pasar desde acá hasta la parte de acá de la base. Y así con todos los mechones. Cuando ya tengan los mechones ya bloqueados y ya estén lisitos,
Vamos a volver acá para empezar a acomodarlos en la cabecita. Bueno, ya tenemos nuestro cabellito ahora sí listo. Ahora vamos a ubicarlo acá en la cabecita. Entonces ubico acá el centro y el centro de la cabecita. Y vamos a ubicar los mechones corticos en la parte de acá al frente. Y vamos a empezar a ubicar estos y todos los mechoncitos de acá abajo. Ahora vamos a ubicar los mechones de arriba. Y acá vamos a ubicar estos de esta manera. Este va a quedar como en la mitad de estos dos mechones. Y por último vamos a ubicar los últimos mechones de acá arriba. Entonces este mechón larguito va a ir en esta parte. Y vamos a ubicar los otros mechoncitos. Algo así debería verse. Y lo siguiente que vamos a hacer es pegar el cabello. Entonces recuerden que ustedes pueden usar silicona fría o silicona caliente. Entonces voy a quitar los alfileres de acá. Los de acá no es necesario, sino solo los de acá atrás. Y aquí vamos a empezar a pegar la primera capa. Bueno, aquí ya quité el alfiler de los mechones largos de acá. Y voy a empezar a pegar este de acá de la mitad. Entonces, en esta ocasión yo sí voy a usar silicona caliente porque la otra se me acabó, entonces vamos a hacerlo con esta con muchísimo cuidado. Voy a empezar primero aplicando un poquito acá en la base. Y acá en este mechón, que sería el de la mitad, vamos a dejar 3 mechones largos de este lado, 3 del otro lado. Y vamos a aplicar hasta esta parte. Pegamos este otro mechón. Acá estos mechoncitos vamos a tener en cuenta que los vamos a guiar un poquito hacia adentro para poder ahorita hacer la coleta.
Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Bueno, aquí les voy a mostrar esta partecita que hice fuera de cámara porque necesitaba apoyar bien esta parte hacia mi cuerpo para poder apretar bien. Entonces, lo que yo hice fue 13 cadenas y en esta parte hice un nudito muy fuerte para que no se me fuera a zafar. Y después escondí estas hebritas. Bueno, realmente fueron 2 nuditos. Y acá en esta partecita, pues fui jalando estos mechoncitos para que me quedaran bien acomodados. Entonces, no lo pude grabar como tal porque la verdad se me dificultaba demasiado hacer el nudito, todo se me movía mucho, entonces pues espero que con esta explicación lo logren hacer. Y lo siguiente que vamos a hacer es pegar los mechones de acá de los laterales. Entonces este mechoncito nos va a quedar de esta manera y igual este. La idea es que vamos a pegarlo y vamos a aplicar el pegante hasta acá. Ahora voy a ubicar nuevamente estos mechones de acá para empezarlos a pegar. Aquí ya ubiqué bien los mechoncitos, voy a empezar a pegar. Entonces en esta ocasión vamos a dejar estas punticas así salidas, es decir que voy a pegar más o menos hasta este puntico. Voy a continuar ahora pegando los otros mechoncitos que serían los de la última capa. Este lo voy a mandar hacia acá adelante. Y continúo ubicando el resto de mechones. De esta manera ya se deben ver ubicados los mechones y vamos a empezar a pegar los mechones de acá. Entonces voy a empezar a pegar primero los de aquí abajo.
Ahora vamos a pegar los de arriba. Ahora voy a pegar este mechón que me queda acá al frente, voy a aplicarle silicona de esta manera, solo hasta esta partecita y vamos a pegar. Y continuaremos pegando el resto de mechones dejando las punticas sin pegar. De esta manera ya nos quedaría tu mioca terminado. Déjame saber en los comentarios qué te pareció y no olvides dejarme tu like para que el videito se siga recomendando y así continuar subiendo el resto de los pilares. También te voy a dejar el link del tutorial donde puedes ver la unión de la cabecita con el cuerpo. Y eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.